Hola gente hermosa, sean bienvenidos al último capítulo de la temporada, del Frenando al Fondo y las 5 hermanas Navarro. Antes de comenzar este final, quiero agradecer por los 340 suscriptores a fecha de este video, gracias por el tremendo apoyo que le dan al canal y la historia en general, también decirles que tenemos el server mejorado de Discord que pueden encontrar el link en la descripción, quiero agradecer por todo su cariño y apoyo por toda la temporada que hemos pasado, esperemos seguir así para la nueva temporada que se viene dentro de poco, y por último, quiero agradecer a unos grandes que me ayudaron con este pedazo de cine final. Gracias a Soske por ayudarme con el personaje de Saber para este capítulo, a Danny Fanfix, por el personaje de Danny Phantom para este capítulo, al gran Fame Teorias, con su personaje del Batif en este capítulo final, gracias bro, y por último a Engima World por la mini y el ending especial de este capítulo y el parcero del Haru, por ayudarme con la renderización del video. A todos los que mencione, mil gracias por dar su mano, y darme su confianza en mí, disfrutemos mucho de este capítulo final. Sin nada más que decir, que de inicio al último capítulo de Fernando Alonso en Las Quintillizas 2. Heroes Unite, no hay lugar como el hogar. Afuera del apartamento del asturiano, estarían Yotsuba, Futaro, Shino y Rosueise, junto con Sakurai y Usaki, que en sus manos tienen la llave de copia del apartamento que el guaje había dado. Bueno, para los que estamos aquí, me imagino que todos saben de que Fernando es el nano, ¿no? Pues sí, de hecho fuimos los primeros en saberlo. ¿Quién diría que ya pasó casi 3 meses sin rastro de él? Solo nos queda su casa, es la única pista que nos queda. Espero que sí, ya que buscamos por todos lados, y nada de él. Espero que sea la definitiva, porque todos lo extrañamos, esperamos encontrar respuestas. Los chicos entrarían al apartamento donde verían que estaba muy desordenado, al igual que su cuarto, ya que verían hojas, ropa y sus cascos tirados en el piso. Ay amigo, esto es un desastre. Le pego la manía de chica. Hay demasiadas cosas tiradas en el piso. Pues siempre la ha dejado limpio sus cosas. Hasta sus aparatos electrónicos están descargados. Miren chicos, la computadora sigue encendida, con una página ahí. Pues yo me encargo, aunque no sé qué podemos encontrar ahí. Los chicos mirarían la computadora del español, y precisamente había una página de una aerolínea que tenía vuelos de Japón hacia España. Viendo el logo, es una aerolínea. Tal vez sea la aerolínea de su país. Pero no está en japonés, está en español castellano. Yo me encargo de traducir. Pues aquí dice que busca vuelos de Japón a España a precios baratos en la primera semana de agosto. Entonces compró vuelo a España. Regreso a su país. Entonces se fue sin decir nada. No, no es cierto, es imposible. ¿Y de quién fue la culpa? La Albina con toda la ira, quería dar un golpe a la cuarta Nakano, pero Futaro lo detendría, y Rosa alejaría a Yotsuba para que la situación no llegue a mayores. Oye Shino, ¿por qué usar la violencia? Sí, golpear a ella no arreglará nada. Pero tal vez fue que sus palabras lo han lastimado, y ahora Fernando ya está iniciando una nueva vida en su país, tal vez ya se fue para siempre y no lo volvamos a ver nunca más. Si no, es imposible que inicie una nueva vida, no es como la España que él conoce. Exacto, además ni siquiera compró boleto de ida y vuelta, por lo que técnicamente no se fue de Japón. Realmente. Ahora, ¿dónde carajos se fue? ¿Y en qué parte o ciudad se encuentra? Y si no es así, ¿entonces qué? Quizás deberíamos poner un cartel que diga, desaparecido, porque ya van a cumplir casi 3 meses desde que se fue. Lo único que quiero es que nuestro hermano regrese a casa, yo lo extraño mucho. Yo quiero que me perdone, y podamos ser amigos, no quiero pensar que por mi culpa, él se fue para no regresar. Espero no le haya pasado algo malo. ¿En dónde estás, Fernando? En la casa de las Nakano, estarían las hermanas junto con el resto de los amigos del español, que escucharon a Yotsuba, diciendo que no estaba Alonso en su casa. Tampoco está en su casa. Ahí va lo último que pudo estar. Ya casi 3 meses, y nada de su rastro. Ni Yamada ni Ichikawa lo han visto tampoco. Tampoco en la posada donde está Kogarashi.
ni en la cafetería ni en la ciudad. Hasta lo de Bikomachi, no tuvieron contacto con él. Y sí, Fernando podría estar muerto. Las palabras de Nino hizo que Miku se levantara de la silla y se fuera a su cuarto con lágrimas en los ojos. Nino, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? No quiero pensar que Fernando le pasara eso. No lo dije con mala intención, solo quiero que él regrese a casa, porque si nos hace daño su ausencia. Yo igual, teníamos grandes planes con él, pero no sabemos qué le pasó. Aún no pierdo la fe de que él va a regresar, donde quiera que esté. Oremos de que pueda retornar a su hogar, pese que no es japonés, él es nuestra familia. Tú lo has dicho, mi deseo es que mi hermano pueda regresar a casa, tarde o temprano. Es imposible que le haya pasado algo malo, sé que él está bien. Fernando Alonso, tú me prometiste que pase lo que pase, estarías con nosotras todo el tiempo, yo sé que tú cumples tus palabras como las de un samurái, solo quiero que regreses a casa. Fernando, ¿dónde estás? Te necesitamos, yo te necesito. El asturiano estaría hablando con la reina sobre la amenaza que viene en donde están, y se trataría de un dragón. Un dragón que escupe fuego, creo que lo puedes derrotar con facilidad, Magic. Entonces la amenaza es un dragón color negro, que quiere destruir este reino, y poner en peligro a sus súbditos. Sí, y con la ayuda de otros héroes, puedan detener este caos. Pero, ¿y los mundos que he visitado antes? Si usted me convocó, porque estuve viajando antes de llegar aquí. Fue por un error de convocación, hubo una pequeña falla, y pues has viajado a varios mundos, cuando tenías que estar aquí. Pero ¿cómo puedo confiar en usted, y que cumpla su palabra? Pues yo la conozco, y si es de confianza. No lo puedo creer. ¿Saito? Hola Fernando, qué gusto verte de nuevo, veo que protegiste la ciudad de los peligros, no me equivoqué contigo. Pues sí, me ha ido bien, protege a capa y espada la ciudad de los peligros, también derrotar a enemigos fuertes, pero lamentablemente perdí a 2 personas importantes. Lo sé, siento mucho lo de Saftin, y lo de la señora Yuiko, éramos personas importantes para ti, y lo de Saftin me dolió mucho. Lo sé, murió enfrente de mis ojos por salvarme, la otra no pude salvarla, pero al menos sé que ellos quieran que continuara en ser lo que soy. Por eso, queremos que nos ayudes a derrotar a esa cosa con el equipo, ustedes son nuestra nueva esperanza. Pero, si tú habías estado aquí, ¿por qué no vas a luchar también? Pues quisiera ayudarlos, pero debo poner a la gente a salvo para que ese dragón no haga daño a otras ciudades del reino, y tampoco no quiero preocupar a mi esposa. Sí, no quiero que mi amiga sufra de nuevo, casi lo pierde 3 veces, por lo cual tomé la decisión de convocar a los mejores héroes de varios mundos. Con que llegó el último de los héroes. Wow, es muy joven, es su esposa de la que habla. Así es, Fernando, ella es mi esposa Luise. Espera, ¿este viejo destremido es tu sucesor, cariño? ¿A quién le llamas viejo destreñido? Supongo que no te enseñaron modales. Así, quiero verte en acción, mi varita será que dictamine sentencia. Así, ya veremos si te enfrentas con una idol incluida. Oigan, basta, esto no ayuda, no le haga caso, príncipe de Asturias, podrá ayudarnos contra esa amenaza. Está bien, lo haré, por el reino, por ellos. Le prometo que si ganan les daré una recompensa, incluido uno especial que me dijo Saito que seguro le gustará. Sé por lo que pásate, pero si logran ganar, te va a gustar esta recompensa. Por favor, solo logren derrotar ese dragón, si mi esposo confió en ti, entonces debes de ser muy fuerte. Pues mientras pueda regresar a casa, está bien su majestad, ¿dónde está el equipo? Bueno, Fernando, aquí convocamos a lo mejor de lo mejor, ellos son los héroes que derrotarán ese dragón. Pues muy bien, hora de ver de qué están hechos. El asturiano vería una chica mágica, una samurái de nacionalidad alemana, y un erizo azul. Ha llegado el último héroe, yo soy Sakura Kinomoto, un placer. Pues parece fuerte, los músculos lo hablan por sí solo. Hola amigo, yo soy Sonic el erizo. Parece que tiene una gran fuerza de voluntad, yo soy Beatriz Amejaser, la samurái alemana. Lo del erizo y la alemana me gusta, pero ¿acaso ganaremos con esta niña? ¿Me llamaste niña? Te demostraré que no soy una débil niña. Ouch, eso dolió.
Veo que tiene un gran espíritu para esto. Pues amigo, creo que no debiste enojarla, me gusta mucho su actitud sin miedo. Espero que podamos pelear bien, espero estés a la altura de esa amenaza, con tu espíritu de un samurái. Creo que ya no odio tanto a Alemania, tienen potencial, un placer chicos. Ahora los siguientes en la lista. El español miraría a un chico hechicero con una demonio, y a una chica de pelo amarillo, que le recordaba a Yotsuba. Seguro, eres de los buenos. Tranquilo amigo, ella no es mala, es mi familiar, yo me llamo Alto Goldfield, un placer. Me gusta los de sangre nueva, mucho gusto héroe, soy Vermeil, un placer. Me alegro de que sean de la parte buena de la historia. Pues demuestra que estás a la altura de las expectativas. Aunque esperemos que luego de esto, podamos regresar a la academia. No pensé ver a una Yotsuba en este mundo. No sé a quién te refieres, pero yo me llamo Shusu Tsuruga, un integrante del 7º Escuadrón de Mato. Y si eres de un escuadrón, ¿tienes algún poder en específico? Pues cuando estemos en la batalla, te llevarás una sorpresa gigante. ¿Con que te gustan los acertijos? Aquí los integrantes con poderes especiales. Ey, ¿qué onda chicos? Al parecer las cosas están difíciles por aquí, ¿eh? ¿Dónde? Están mis modales. Soy Danny Phantom. Tienes cabello plateado. ¿Qué persona eres, amigo? Y te dijera todos los que tengo, nos quedaríamos aquí hasta mañana y creo que no tenemos todo ese tiempo, pero para decirlo simplemente, tengo poderes fantasmales. Qué curioso. Yo también tengo a una fantasma como amiga. El fantasma vería a la idol. Ah, entonces eras tú quien mi sentido fantasma estaba advirtiendo. Aquí un tipo llamado Feynman. Feynman, es un buen nombre. Eres muy serio, me agradas y esa cosa que tienes en el brazo. Solo es una extremidad artificial. De repente, el castaño vería de mal ojo a Luise, pero se sorprende al ver a la maid llamada Siesta, cosa que le tomó por sorpresa al héroe del dragón rojo. Siesta, no pensé verla después de lo de Albion, ¿qué hace aquí, con la neurótica? Oye, ¿estás bien? Veo que miras mucho a esa chica con traje de maid. ¿Acaso la conoces? Pues, es una larga historia. Aquí una chica con una armadura. Ha llegado otro invitado, veo que las sorpresas nunca acaban, me presento, soy un servante al cual por motivos de mi poder, me pueden decir Seiber. Los servants son espíritus de héroes de todas las épocas, usualmente son invocados, pero en esta ocasión el mundo es el que me ha convocado, para ayudarlos con vuestra misión, así que me permitirías llamarte Master. Mucho gusto, soy Fernando Alonso, o puedes decirme Nano o como gustes. Creo que lo conoces muy bien. Vaya, esto es una gran sorpresa. Lo veo y no lo creo. Vaya, la vida de tas sorpresas. Así al asturiano le daría un gran abrazo a Jules Bianchi. Qué gusto es verte de nuevo, amigo. Lo mismo digo yo, me sorprende que tú también eres un héroe. Pues larga historia, aunque fue complicado. Bueno, prepárate para la acción. Oye amigo, saluda a un viejo compañero. Con que eres Fernando Alonso, sigue manteniendo su esencia. ¿Pero qué carajos es eso? Espera, tú tienes al simbionte contigo. Tranquilo amigo, él no es malo, tenemos una buena relación, aunque sigue insistiendo que él se proclama el protector letal. Es que de hecho lo somos. Somos letales ante los malos, pero no somos malvados con todo. Él es un huésped con buen corazón, somos como un antihéroe a medias. Es un gusto conocernos. A ti, eres bonita, lo noto en tus ojos. Gracias, un placer, cosa negra. Se llama Venom, y tu amigo luego hablamos, ¿te parece? Pues sí, tenemos un largo que hablar. Así todos los héroes estarían en la sala para hablar con la reina. Gracias a todos, convocamos a los mejores héroes de otros universos. Bueno, ¿cuándo se empieza? ¿Cuándo viene la amenaza para comenzar? Pues dijeron que era un dragón, ¿no es así? Un dragón, me da malos recuerdos. Pues así parece, al parecer se despertó una magia oscura de nuevo, y tiene deseos de venganza, por la primera vez que se derrotó a esa cosa. Y con razón, conozco esa sensación. Pero si logramos derrotar a ese dragón, les ofrezco una gran recompensa si salvan a mi pueblo, además luego de esto, pueden regresar a sus casas. ¿Qué dices, amigo? No será rival para nosotros. pues yo me apunto, ya nos enfrentamos. A Riot. Será pan comido. Pues, no será complicado, me apunto. ¿Qué dice Master? ¿Se apunta? Pues, no estoy seguro.
Por favor, Alonso, confío que darás mucho de ti, logra esta misión, y serás recompensado, además tú serás el capitán de este equipo. Hazlo, amigo, yo tengo mucha fe al igual que este reino ustedes. Pues, ¿qué estamos esperando? Soy el nano, nadie me echa el guante, nadie me puede parar. Sabía que dirías eso. Muy bien, vengan al campo de batalla. Que empiece el show. Esto será para largo. Esto será muy interesante. Espero no tener traumas. Vamos, Vermeil, hora de ser fuertes. Pues ánimos, amigos, vamos a ganar. Con mi katana será una gran victoria. Acabaremos con esto en un santiamén. ¿Listo para esto, Venom? O sí, esperaba esto tras largo tiempo. Afuera del castillo, estarían todos los héroes reunidos listos para derrotar ese dragón, pero antes tendrían una pequeña charla antes de la pelea. En unos minutos vendrá ese dragón aquí. Hagan una estrategia para poder derrotar ese monstruo. Yo mantendré la zona que solo se haga daño aquí. Fernando Alonso, sé un buen capitán y lidere la victoria. Le deseo lo mejor. En serio, ¿me ven cara de líder o de capitán? Pues yo digo que sí. Tú eres el que tiene experiencia. Concuerdo, se nota que eres mayor que nosotros. Como sea, me da igual. No seas así viejo, así fuiste durante en los años con Ferrari. Pues tendremos capitán para esta batalla. Espero seas igual a la capitana del escuadrón de donde vengo. Seguro ganaremos contra esa amenaza. ¿Y ahora qué hacemos todos antes de dragón? ¿Qué tal si hablamos entre todos de dónde venimos? Pues yo estaba en Green Hill haciendo mi rutina diaria con mi equipo, pero cuando estaba corriendo, empecé a brillar mientras iba a más de 250 km por hora, pensé que fue la velocidad de la luz, pero no, fue esa reina que me convocó para derrotar a esa amenaza gigante. Pues yo estaba revisando mis cartas junto con Shoran y Kira en un parque, pero fue cuando estaba brillando mi cuerpo, pensé que había activado una carta, pero lo mismo que dijo el erizo, esa reina convocó a mí para detener a ese dragón, lo cual tengo malos recuerdos ya que me enfrenté a uno en mi mundo. Pues yo vengo de un Japón destruido por muchos zombies, me gusta amar a la cultura japonesa con mis amigos que tengo de allá, por eso disfruto cada momento con ellos, porque quién sabe si esos días pueden ser los últimos. Fue cuando llegué aquí, mientras comía sushi. Te entiendo, se nota que amas Japón, ese ser una extranjera. Yo soy un miembro del 7º escuadrón, ya que en mi mundo hay Shukisi, demonios. Junto con un chico, activamos el máximo potencial para derrotar esos malos, y mantener la paz de Mato. Cuando el poder del chico termina, siempre le damos una recompensa. Interesante, cuando usas su poder, debes darle algo a cambio. Pues yo soy una demonio, pero soy el familiar de Alto y siempre me ayuda en darme su poder para derrotar a malos. Desde que conozco su pasado, somos un equipo unido, le doy el maná necesario para lograr ganar ante las adversidades. Si alguien es en contra de ella o el mundo, yo la cuidaré. Entiendo, pero ¿cómo le transfiere maná a su chica? Pues con besos y mucha pasión en la... Vermeil, cállate, no tienes que decir eso. No diré nada, cae de ti, Feymen. Solo soy un aventurero, solo hago misiones, como en el gremio, entreno hasta que es medianoche, descanso, y repito, nada especial. ¿Y eso es todo? ¡Qué aburrido! Pues no hay mucho que relatar de mí, lo que ves es lo que tienes, solo soy un peleador, y con lo que me dijeron, no creo que sea un momento para hacer amigos, además siento que estás invadiendo mi espacio un poco, quizá, cuando esto acabe, y si no me voy con San Pedro, podremos hablar tanto como quieras, hasta que no sé, hasta que se ponga el sol, ¿te parece? Mientras podamos salir de esta. ¿Cómo tienes esos poderes fantasmales, Danny? No, bueno, más o menos, digamos que soy un híbrido. Cuando solo tenía 14 de edad, mis padres crearon el extraño portal, fue creado para ver lo que nadie puede ver. Como no les funcionó, mi familia desistió, pero yo quise ver y allí entré. De repente para mí todo cambió, mi ADN se alteró, quedé inconsciente y desperté, el cabello blanco y mi mirada cambió, atravesaba muros, podía volar, era más singular que los demás, llegué aquí accidentalmente. Después de atravesar un portal en la zona fantasma. Y peleas contra malos con tus poderes fantasmales. ¿Tienes a seres queridos importantes que proteger? Como todo buen héroe debe tener. Ya que estamos en confianza, mi nombre real es Artoria Pendragon y soy rey de Camelot. En resumen, soy el rey Arturo, y como saben, morí a manos de mi hijo Mordred. Vaya, pero eres una chica.
Y además se nota que tuviste problemas familiares. Sí, tuve que fingir mi género para pasar al poder. Al obtener la espada sagrada Excalibur tuve muchos problemas, pero al final, a pesar de todo, fracasé con mi misión de tener una nación próspera, pero eso no es lo importante. Luego de eso, conocí a alguien especial que me dio ese empujón. Me alegro que esa persona te haya dado un impulso de confianza. Esperamos lograr juntos derrotar a ese dragón. De hecho, como Servant, tuve el honor de conocer al cazador de dragones Siegfried, me enseña un par de trucos, así que quizás pueda ser de ayuda. ¿Qué hay de ti, amigo? Pasó mucho tiempo desde que te fuiste. Bueno amigo, desde que tuve ese fatal accidente, una diosa me dio la oportunidad de renacer en otro universo. En ese lugar soy como un protector letal junto a Venom contra esos malos, y pues también me ha tocado proteger a una amiga de pelo rosado con lentes que ama esos disfraces de anime. Así es, recientemente derrotamos a Riot, y pues también antes de llegar aquí, fuimos a ese evento de la Comic-Con, donde mi amigo se divirtió con esa chica, aunque no ha sido fácil llevar esta vida de ser un protector letal. Mientras tú no te comas a los buenos, sabiendo cómo eres. Por cierto, ¿cómo se llama tu amiga que le gusta el cosplay? Se llama Ririsa Amano, y pese a ser no buena en los estudios, le ayudo mucho para que sea una gran cosplayer, junto a su club. De hecho siempre se queda en las clases de recuperación, pero cuando se trata de anime y cosplay, no tiene frenos. ¿Y tú, también tienes amigos? Pues sí, él tiene amigos y principalmente unas quintillizas. Espera, quintillizas. Qué loco, no sabía que existía quintillizas. Eso es algo interesante. Oye Fernando, ¿y ese brazalete en tu muñeca? Pues como ven. Soy un protector de mi mundo. Es como los poderes de mis cartas. Debe de ser un artefacto poderoso. Creo que no usas magia para ello. Y pues usas cualquier poder de esto que está en tus brazos. Pues sí, uso este objeto para defender el lugar de donde vengo, lo cual ha sido de gran utilidad, aunque no todo ha sido positivo. Pero al menos sigues adelante, y con una sonrisa, eso es lo que siempre te ha caracterizado. ¿Cuántos enemigos has derrotado con ello? Te has enfrentado contra un doctor chiflado amigo. Pues, me enfrenta a muchos como... Chicos, llego a la fiesta aquí. Siento un gran aura por aquí. Yo igual, es muy grande. Lo veo de aquí cerca. Los héroes verían al enorme dragón que estaba volando en el campo de batalla. Pues muchachos, llegó la caballería fuerte, es hora de... Es como dicen, cuanto más grande eres, más te dolerá la caída. No pensé que vería a un dragón sin contenedor humano, Drake, no. Será de casualidad un pariente tuyo, ¿no? El único aparte de Albion y yo, es el Gran Rojo, el dragón de dragones, y ese no es el Gran Rojo, pero aún así, ten cuidado amigo, hay algo raro en ese dragón. Hora de ir rápido contra esa lagartija. Oigan, pero no tenemos la estrategia. No hay tiempo, vamos a darle una paliza. Vamos Vermeil, no será difícil. Es grande, pero no será rival para nosotros. Poderes de las cartas, libérense a mi comando. Listo amigo, más cara ahora. Esto será muy divertido. Parece que se adelantaron, déjemelo a mi máster. Esto no va a terminar bien. Muy bien, hora de terminar con esto. El erizo haría un ataque teledirigido hacia la cabeza del dragón, pero este movería y con su ala derecha, golpearía de lleno contra Sonic. Eso no lo vi venir. Pues dragón mío, no serás rival para este Fantasma. El Fantasma usaría sus poderes fantasmales con el rayo de ectoenergía, pero el dragón lograría esquivar, y con la cola, daría un golpe setero mandando por el piso. Bien, ¿alguien tiene un plan B, C o Z? Estoy aceptando todas las letras posibles. Alto, dame de tu poder para atacarlo con una onda de poder. Pues, yo tuve a la derecha y yo a la izquierda. Vermeil y Alto harían un ataque combinado con el maná del hechicero, lo cual aumentaría la fuerza de los dos, pero el dragón tiraría una llamarada, que haría que los dos cayeran de gran altura, lastimándose los brazos. Me duele el brazo. No, funciona, es muy duro. Vamos compañero. Es más fuerte de lo que recordaba, creí que sin usar el Balance Breaker podría ganar, pero, es hora de usar el máximo de lo que tenemos. El castaño con su poder del Balance Breaker, le haría
un ataque sobre las alas y cabeza del dragón, lo cual fue efectivo, pero el dragón le lanzaría una llamarada al dragón rojo, y terminaría en el suelo. Rayos. Es más fuerte de lo que pude anticipar. Bueno, se acabaron los juegos. Debes de levantarte, compañero, todos están contando con nosotros, debes de levantarte. Eso intento. Te crees fuerte. Es hora de darte una paliza gigante. La chica del séptimo escuadrón se volvería gigante y daría unos golpes fuertes en las alas y estómago del dragón, haciendo de manera efectiva, pero el dragón respondería con un ataque fuerte en el estómago de Shuzu, lo cual lo haría caer y estaría aturdida. Me duele, es un insecto escurridizo. Pues debemos hacer caer al suelo. Yo intentaré cortar las alas y hacerle una herida. Dame tu poder del agua, a ver si esto es efectivo. De ahí, Sakura con la carta del agua haría un ataque detrás del dragón, mientras que Beatrix con su katana haría un gran salto para hacerle un hueco al dragón, pero el agua sería apagada por el fuego del dragón, lo cual le haría un fuerte golpe hacia la chica mágica, mientras que la samurái alemana no tendría éxito, y una ráfaga le haría chocar contra el suelo. No puede ser, otra vez la misma cosa. Me duele la espalda, qué doloroso ha sido. A ver, dragón, enfréntate a la furia del rey Arturo. De esa forma, Artori haría un ataque rápido con la espada aprovechando un descuido, y le haría un corte. Esto será muy rápido y fácil. Pero el dragón no le haría gracia, y con una llamarada de fuego, le lanzaría a la caballera, lo cual pudo resistir con su espada, pero se rompió y su armadura quedó bastante dañada. Me arde bastante, ese dragón es más complicado de lo que parece. Muy bien, amigo, debemos saltar y golpear con los puños. También quiero comer a ese gigante. El simbionte saltaría donde el dragón gigante para detener sus ataques aéreos, pero sería inútil y el dragón lanzaría al simbionte al piso. Necesitamos una estrategia urgente. Creo que no tenía eso pensado. Solo queda tu magic. Intentaré detener sus ataques con lo que pueda. Dragón, ven por mí, insecto gigante. El asturiano le llamaría la atención del dragón, y cuando se acercaba le daría una descarga eléctrica, lo cual aturdió un poco. Bien, Nano, le hizo daño, sigue así. Que siga así. Voy a seguir con el daño. El nano seguía manteniendo el ritmo, y con hielo lograría hacerle daño en la parte posterior de la cabeza. Fer, trata de no estar cerca para evitar daño. Pero el dragón miraría de ojo al español. Fernando, sal rápido de ahí. Mierda, debo salir. El dragón haría una gran ráfaga de viento, lo cual el asturiano saldría volando y se golpearía contra el suelo. Dios, esto no que gusta. El dragón tiraría un ataque de fuego, el asturiano golpearía el piso para hacer un bloque gigante de hielo, pero sería inútil, y el asturiano sería impactado por el vapor del hielo. Esto se ve muy mal, me duele el cuerpo. Vamos, Nano, levántate por favor, no quiero que mueras. No puedo, me duele bastante, no puedo moverme. Lo siento, te fallé, a todos, perdóname, creo que no podré regresar con mis amigos. Creo que ya es el fin. Lo veo todo blanco. ¡Ey, te vas a rendir! Esa voz. Yo no entrené a un cobarde, levántate, guerrero. No lo creo, son ustedes. Fernando Alonso, qué gusto verte de nuevo. Qué gusto verte en una pieza, amigo, te hemos extrañado. De verdad los he extrañado mucho, pero no sé si es un castigo, no sé si son reales. No, Fernando, no es un castigo, es real, entendemos tu sentir, sentiste que fallaste, que no pudiste salvarnos y que has fracasado como tu responsabilidad de héroe, pero solo estamos aquí para poder decirte que no es tu culpa, hay cosas que nosotros no podemos controlar, no podemos saber todo, hay cosas que están fuera de nuestras manos, la vida es uno de ellos. Así es, hijo, la vida no es algo que nosotros controlemos, pero sí podemos decidir qué hacer con ella. Zastin decidió dar su vida para que tú pudieras seguir adelante, su muerte fue necesaria para que puedas seguir adelante, nosotros ya hicimos nuestro trabajo en la vida, y fue ayudarte, darte el entrenamiento y apoyo necesario en todo momento, estemos o no físicamente, sigue adelante. Lo sé, pero yo fracasé en haberlos perdidos, y siempre no me perdoné porque pude haber hecho algo más, espero puedan perdonarme. Eso era lo que siempre quiera escuchar de ustedes. Sí, solo no pares,
sigue adelante, hay gente que te esperan ahora, gente que ahora es tu familia, tienes que seguir por ellos te esperan y quieren que estés ahí, cumplir sueños, promesas, reír, llorar, jugar, que estés ahí para ellos, eres un ser importante, pese a que no estemos ahí, sabes que estaremos contigo en tu corazón, pues es el corazón tan grande que forjaste gracias a nuestras enseñanzas. Te pido que sigas adelante, hijo, también tienes que seguir en tu vida, un error no te define, nuestras vidas ya terminaron pero la tuya no, tienes que cuidar de tus amigos, de la ciudad, de todos, tal vez no nos salvaste, pero aún así no te guardamos rencor y tú no debes de tener culpa por ello, nosotros estamos bien, y estaremos ahí siempre, solo continúa, ese es nuestro único deseo, que sigas adelante, por nosotros, por todos, por mi nieta, por tu nueva familia. Gracias amigos, y su motivación me dará mucha energía para derrotar a un insecto gigante. De repente, el español comenzaría a brillar. Es hora de irnos, ya cumplimos nuestro trabajo, Fernando, no sigas culpándote. Nosotros somos felices viéndote seguir siendo ese héroe de gran corazón y valentía, no tengas ningún arrepentimiento por nosotros, sigue siendo tú mismo, sigue sonriendo, sigue luchando tal y como lo has hecho desde siempre. Sí muchacho, sigue siendo ese héroe increíble en el que te convertiste, estamos orgullosos de tus logros y nunca dudes de ellos, eres un ser increíble con corazón noble, eres un samurái, nunca te rindas y recuerda, tu apoyo siempre serán tus amigos, mi nieta y toda la ciudad, cuida de ellos, lucha como siempre y demuestra de qué estás hecho, cuídate muchacho y recuerda que siempre estaremos a tu lado, cuidándote. Supongo que esto es el hasta luego. Fue un gusto verlos chicos, espero nos volvamos a ver, tengo a un equipo que lidere y ganar, gracias por estar conmigo, los amo a los dos. No me olvide de ti hijo de perra, hora de ser mágico. El español con el hielo golpearía su brazalete, y haría una onda expansiva, haciendo en forma de picos, cosa que golpearía al dragón. Volviste nano, y con más fuerza. Gracias a dos personas que me dieron su poder, y la de continuar con el Prime. El español estando encendido, haría más golpes expansivos usando tormenta con la electricidad, y una fuerte llamarada de fuego, lo cual hizo daño crítico al dragón, que se iba del lugar, e iría donde estaba Feynman, que se levantó del golpe. Vamos compañero, reacciona, se está acercando a nosotros. El dragón iría donde estaba el castaño, hasta que de repente el héroe del dragón rojo despertaría un poder misterioso, lo cual esquivaría tan rápido el ataque y usando esa forma le daría un golpe crítico a la lagartija gigante. El dragón intentó darle otro ataque, pero el castaño se movería rápido, y daría otro ataque contundente, haciendo que abriera la piel del dragón. ¿Viste eso? Sus niveles aumentaron de golpe. Eso fue inesperado, Fernando usa una estrategia para reunir a los otros. Sí, necesitamos una distracción rápido. Feynman, usaré el Time Break, ayúdanos a reunir a nuestros compañeros. Así el castaño haría caso, y el asturiano usaría el Time Break, y él junto con Feynman y Jules, reunirían a los héroes, para pensar en una estrategia, aunque con límite de tiempo. Esto no está funcionando. Estamos muy desordenados y descoordinados. Ok, ¿algún plan B o letra posible? Pues debimos pensar en una estrategia. Pero ¿cómo? Somos un desastre con esto. Debimos pensar antes de actuar. Si seguimos así, vamos a terminar como pollos asados. Escuchen bien, debemos pensar en cómo detener a ese dragón, y Fernando tiene pensado en una estrategia. Miren amigos, tal vez ese dragón nos está dando una paliza a todos, pero debemos debilitarlo antes de que empiece a hacer ataques, por eso, hay que dividirnos en equipos, y atacar en partes de esa cosa. Suena muy bien ese plan, Master. Creo que me gusta ese plan. ¿Y cómo nos dividimos? Susu, Beatrix y Sakura serán el equipo B. Ustedes atacarán la parte trasera del dragón. Pues podemos con esto. Justo usaré otro poder para ello. Muy bien, me gusta esa combinación. Vermeil, Alto y Sonic, el grupo C. Ustedes harán daño a las alas y piernas de ese dragón. Se oye muy bien para mí. Tenemos experiencia en ello. Mejor escenario imposible.
Jules y Venom, arriba, derriben la parte de arriba. Traen de destrozar como puedan. Destruir y comer cosas es lo que nos gusta. Esto es un gran regalo para mí. Vamos a destruir a esa lagartija. Artoria, Dani, Feynman y yo seremos el equipo A. Nosotros daremos con todo en la cara de ese dragón. Adoro ese plan, Master. Ya se está armando esta pelea. Tomaré eso como un sí. Yo te ayudo en si el dragón debilite. También podrías ayudarme con algo de tus poderes de carisma. Ya lo dijiste, Fernando, es hora de acabar con esto. Por cierto, Artoria, esta vaina lo encontré al lado mío. Dámelo, Master, esto me ayudará mucho para la batalla, ahora sí se pondrá muy bueno. De esa forma, el time break se agotaría, y los héroes estarían listos para la revancha contra el dragón. Bueno amigos, ¿quiere velocidad? Le daré velocidad. Que comience esta revancha. Basta de juegos, hora de darte una paliza, dragón. El erizo iría a gran velocidad pero esta vez andando en círculos, para distraer el dragón, y así dejarlo ciego, cosa que funcionaría. Bien. Amigos, todo suyo. Llegó nuestra hora, más potencia. Así Alto usaría una daga por la energía de su mana, y Vermeil aumentaría su poder, haciendo daño a la parte derecha de la pierna del dragón, y Alto en la izquierda, lo cual el dragón no lo notaría debido al polvo que estaba provocado Sonic, que precisamente haría ataques teledirigidos hacia las piernas, lo cual resultaría con éxito. Esta vez tú no serás rival ante una gigante, veo que también tengo una hermana de altura. A mí no me gusta esto, pero mientras podamos ganar. Sakura estando en modo gigante, sujetaría la cola del dragón, lo cual aprovecharía Shuzu, que tirando unas rocas, tirando puñetazos, haría daño crítico en la parte trasera del dragón. Bien, se necesita que haga corte en esta parte. ¿Seguro que quieres volar? Sí, a gran velocidad por favor. La chica del séptimo escuadrón, lanzaría la samurái alemana, y usando su katana, haría un fuerte corte, rompiendo una parte del cuerpo del dragón. Bien, les toca a ustedes. Extrañaba esta sensación, hora de ser grande. El simbionte saltaría en la parte de arriba del dragón, y usando las garras y tentáculos simbióticos, estarían destrozando el cuerpo cubrido del dragón, como si fuera regalo de Navidad. Te veo como niño abriendo regalos. Sí, no me quites este momento. El dragón lanzaría una llamarada, pero el simbionte usaría las alas para evitar el ataque, y usando los tentáculos, destruirá la parte de la cara. Tienes el feo ahora, amigo mío. Esta vez tú, hiciste enojar al fantasma equivocado. El fantasma volaría hacia la cara del dragón, la cosa respondería con una llamarada, pero Dani usando invisibilidad sería inmune al ataque, y usando rayos de ectoenergía, daría un fuerte golpe a la cara del dragón. Ja, ¿quién es el que ríe ahora? Toma esto una vez más. El fantasma usando sus dos brazos, haría otra vez electroenergía, con una onda más fuerte, golpearía aún más al dragón. Muy bien, lo haré por Master, por el equipo, por este reino. Artoria, iría a gran velocidad con su Excalibur, y sin que el dragón no lo notara, haría un corte profundo, cortando en especial las alas. Sí señor, pero esto no termina, hora de aumentar fuerza. El rey Arturo, concentrado en su poder de la espada sagrada, haría un ataque fuerte de energía, logrando quitarle la parte trasera del dragón. Muy bien compañero, aprovecha que está debilitado. El castaño usando su poder misterioso, volaría hacia el dragón, pese que estaba a punto de darle, el héroe lo esquivaría rápido, aprovechando la distracción, le daría en las piernas y cabeza delegación dragón, intentaría responder con una llamarada, pero el castaño seguiría esquivando los ataques a una velocidad impresionante, y con su poder haría un fuerte hueco contra el dragón. Bien nano, esto de nada, hora de los ataques expansivos. Muy bien, hora de demostrar de lo que estoy hecho. El nano usaría hielo, golpearía su brazalete para crear una daga de hielo, y de esa forma golpearía en la cara del dragón. Ay, ve a la derecha con fuego, y yo con hielo para crear vapor. Estoy lista, vamos a acabar con esto. El piloto y la idol harían un ataque en conjunto, y con el vapor iría a gran velocidad, impactando contra la lagartija. Está casi destrozado. No debemos parar, hay que continuar. Seguimos con el plan Master. Sí, no hay que rendirse, sigan atacando, ya casi está destruido. Usaré el time break para que ataquen en equipo.
el nano usó Time Break, y el equipo B grande haría un ataque en conjunto en la parte trasera del dragón destruyendo la cola. Bien, el siguiente en hacerlo. El equipo C haría lo mismo con el erizo haciendo remolino, para que Vermeil y Alto atacarán en las piernas del dragón. Equipo A, en la cara, démosle cátedra. El equipo A, con Artoria y Dani, harían un ataque con una onda de energía que resultaría efectiva, mientras que el castaño aumentaba el co, y usando su poder, destruiría una parte de piel del dragón. Venom, saca la piel de ese dragón arriba. No me dejen con el pastel a medias. Salta Venom, y con los puños destruyamos esto. El simbionte volaría por los aires, y se dejaría caer, para que sus puños golpearan el cuerpo superior del dragón, y estaría casi destruido. Ya casi está derrotado, ahora llegó el momento más importante, la magia de Zero. Es uno de los poderes más importantes, que hará una gran explosión hacia el dragón, pero eso te deja con un toque de energía mínimo. Debemos escoger quiénes valientes harán este ataque. Yo lo haré. Creo que esto no me afectará mucho en esto. ¿Qué dices, amigo? Esto último significa la victoria. El castaño aceptó para hacer el ataque. Yo también, es hora de terminar esta pesadilla. Supongo que debo cubrir para que la explosión no nos afecte. Espero no terminen desmayados. Arriesgada, pero que puede ser efectiva. Deben apurarse rápido. Solo traten de no fallar. Buena suerte, amigos. Ayudemos a la chica gigante, usaré mis tentáculos simbióticas para hacer un escudo y que no nos afecte la explosión. Buena idea, Venom, vamos de una, y por cierto, Fernando, ten cuidado con este ataque, puede ser peligroso. Lo sé, pero tengo un grupo que me dará fuerza. La chica gigante cubriría a todos los héroes, apoyado por los tentáculos simbióticas de Venom, para que la explosión no los afecte. Es hora de ser leyenda. Pues están listos, amigos. Hora de activar el Excalibur. Nací listo para esto. Este es nuestro poder. Amigos, ya está su poder en sus manos, derroten esa pesadilla. De esa forma, el equipo del nano haría un ataque en conjunto contra el dragón, pero no sería potente, y el dragón estaría resistiendo. Vamos amigos, no nos rendiremos. Por el poder de todos, Excalibur. Vamos, no nos rendiremos. Con todo hasta que caiga. Máximo poder. Así los héroes harían más fuerte el ataque de la magia de Zero, lo cual estaría haciendo efecto, y provocaría una gran explosión que se vería todo de blanco. Después del poder de la magia de Zero de los chicos, el dragón se volvería piedra, significando que ha sido derrotado, gracias a todos los héroes. Lo lograron, lo hicieron, derrotaron esa pesadilla, debo ir a verlos ya que están muy heridos. Lo logramos, se acabó esta pesadilla. Esa explosión sí estaba muy fuerte. Eso casi nos deja ciego. Agradezcan que los cubrí, me llevé la peor parte. Misión cumplida, chicos, logramos ganar. Qué mareado estoy de tantos giros y remolinos. Buen trabajo, Venom, la idea de los tentáculos simbióticos nos ayudó mucho. No hay de qué, pero ¿qué hay de los chicos que usaron ese poder? Aquí estamos, me duele las costillas. Eso nos tomó más de la cuenta, pero no sé qué me pasó, ese poder que tenía, ¿de dónde salió? Pasó rápido. Esa combinación fue muy extrema pero efectiva, por cierto, y Master, ¿dónde está? Fernando, despierta, por favor despierta. Los chicos mirarían al asturiano que estaba en el suelo inconsciente, viendo que su casco estaba roto, y para peor, su brazalete quedó dañado, tras el poder de la magia de Zero. Este inconsciente, no despierta. Ay no, esto no me gusta. Debió de ser ese poder que lo dejó así. Ojalá no sea algo serio y pueda despertar. Su cuerpo no podía resistir tal poder. No. Es música para mis oídos. Todos sus artefactos quedaron dañados. Esto es algo que no me gustaría ver. Pues llévenlo a recuperarse primero. Su Majestad, ¿puedo adelantar llevarlo al castillo para que pueda recuperarse? Sí, hágalo por favor, mientras más rápido, más pronto pueda reaccionar. Vamos amigo, vas a estar bien. Yo le ayudo con un conjuro para sus heridas. Pues tiene que recuperarse de esas heridas.
Y ustedes vengan conmigo, tienen heridas y lesiones también. Sí, me siento adolorida. Los hombros me están matando. Me apetece tomar un baño. Y ustedes son los que más deben recuperarse ante tal poder. Mejor dicho, imposible. Sí, no es la primera vez que me pasa esto. Oye amigo, ¿tú sabes qué era ese poder que tenías antes? Pues no lo sé, eso quiero saber, debo averiguar por qué tenía ese poder misterioso. 3 horas después de la pelea contra el dragón, todos los héroes estarían dentro del castillo recuperándose de las heridas y lesiones que tuvieron en la pelea, mientras que Fernando volvería a despertar luego de estar inconsciente por el poder de la magia de Zero. Mi cabeza da muchos giros, creo que ha sido la siesta más incómoda que he tenido. Fernando, ¿estás bien? Qué alivio que despertarse, no me asustes así, pensé que te perdía. No te preocupes, Ai. Al menos logramos el objetivo, pero no podría decir lo mismo de mi brazalete. No te preocupes de eso, aquí tienes uno nuevo, y esta vez con nuevas mejoras. La reina le daría a Fernando un nuevo brazalete mejorado, destacando que era esta vez de color dorado, con una perla en el medio. Esto es increíble, es de color dorado, con una perla en el medio, aunque se nota un poco pesado. Te lo agradezco a ti, príncipe de Asturias, sé que ha sido muy peligroso y que casi les hubiera costado la vida, pero gracias a tu liderazgo y ser el capitán del equipo, lograron derrotar ese dragón y salvar a mi pueblo. Muchas gracias, Fernando Alonso. No hay de qué, su majestad, fuimos todos en lograr esta gran victoria. Hablando de eso, ¿cómo están los chicos? Están en la otra habitación, puedes ir a verlos. ¿Qué onda viejo? ¿Qué loco ha sido eso? Ustedes se han llevado el crédito. Amigo, si nos diste un buen susto. Debo decir que logramos una gran victoria. Sí, todos fuimos artífices de esta gran victoria. Gracias a todos por seguir en la estrategia. ¿Me recuerdas a la capitana? Lo hiciste excelente. Sí nos hizo sudar más de la cuenta. Pero al menos fue increíble pelear a su lado con todos ustedes. ¿Cuántos dragones ya llevo ganando con esto? ¿Quién diría que llegaríamos a esto? Estresante y agitado, pero logramos ganar, que es lo importante. ¿Y ustedes, chicos, cómo se sienten luego de derrotar a un dragón así? Eso fue más duro de lo que pensaba, sinceramente fue un gran duelo. Como rey de los caballeros estoy satisfecha. ¿Qué hay de ti, Danny? Un dragón derrotado más a la lista, fue complicado, pero se logró una victoria importante. Gracias por darme una mano, Femen. Para ti me imagino que estás acostumbrado a esto. Ese enemigo sí que era un poco complicado de vencer, creo que hasta sudé, pero solo un poco, pero si lo comparamos con el camionero con esteroides, creo que los norteños barrerían el piso con ese dragón, aunque con lo que acaba de suceder, tengo más dudas de lo que sucedió a media batalla. Me pregunto, ¿qué fue eso? Pues a mí ha sido estresante y agitado, pero créame que es una de las mejores victorias que he tenido en equipo. De repente, los estómagos de los héroes gruñirían de hambre. Pues bueno, esa batalla nos dejó con hambre. Sabía que tendrían eso, un banquete los está esperando en la sala principal por su gran victoria. O sea amigo, espero haya chocolate. Solo no me hagas engordar bastante. Espero haya unos deliciosos chili dogs. Pues la verdad lo merecemos. Espero haya crepas de vainilla para el postre. Si es un banquete vermeil, debe tener postre. Pues andando, tengo hambre. Hora de comer comida tradicional de estas tierras. Cuando terminen de comer, iremos a la ciudad donde serán condecorados como los héroes de este mundo. ¿Quién hubiera pensado que sería reconocido como un gran héroe incluso en otro mundo? Sé que es costumbre aquí en dar recompensas, y como no, el éxito debe de ser recompensado, pero yo no quiero ningún premio o recompensa, no es necesario nada de medallas ni premios, ni reconocimiento, ni siquiera las gracias, con ver vencer al enemigo me doy por bien servido. ¿Héroe? Yo creo que no fue para tanto, pero en todo caso, fue un honor servir. Pero notarían que el asturiano no estaba con los demás. Oigan, ¿dónde se fue Alonso? Tal vez se adelantó yendo a la comida. Pues no lo vi yendo a comer. Qué extraño, de la nada se puso decaído. Pero ganamos, no debería estar así. Sí, es algo que debería ponerlo contento. Pues creo que es cuando vio a esas personas importantes que los perdió, además sobre el miedo que tuvo de fallar otra vez. Ustedes adelántense para comer y ustedes amigos, vayan a hablar con él y animarlo. A sus órdenes, su majestad. Está bien, reina, hora de animarlo. No vamos a dejar que se pierda una gran comida. Ojalá Master se pueda animar de nuevo.
Pues no soy bueno animando, pero lo intentaré. Master, ¿está bien usted? Sí, amigo, te vimos decaído en lugar de estar alegre. Pues he estado pensando en lo que fue la gran victoria, aunque no lo sentí tan completa. Pero amigo, no debes ponerte así, ganamos y punto. ¿Hay algo que te molesta, o no te deja disfrutar la victoria? Pues estaba casi cerca de morir de nuevo, tenía miedo de fallar nuevamente y decepcionar a todos, pero gracias a 2 personas que los vi de nuevo, me ayudaron en darme su poder. Siento que pude haber hecho algo para ayudarlos, pero a veces el camino siempre te pondrá obstáculos. Pues menos mal que despertaron mi interés con el tema del dragón, porque créeme, de no despertar mi interés, la cosa sería diferente como ustedes. Pero, supongo que eso hace las cosas interesantes, porque a pesar de que el camino que recorramos no siempre es una línea recta, mientras que avances con confianza, todo estará bien, porque confiamos en nuestras metas, o no sé, no soy motivador experto. Hoy puede haber sido difícil, pero no importa cuántas veces caigas, siempre hay que levantarse. El futuro no está tallado en piedra, nosotros hacemos nuestro propio destino. Master, sé que el camino puede ser difícil, pero si algo sé de antemano, es que solo uno puede decidir qué hacer. Hubo hace un tiempo otro máster al que serví, mejor dicho, al hombre al que amo. Él nunca dejó que el camino le propusiera un problema. Es más, de todos los magos, él era el menos apartamento para combatir, pero al final, terminó ganando esa guerra con sus puños gastados. Tengo fe en que no me equivocaré contigo, Master. Así es, amigo, tú siempre buscas posible lo imposible, eso es lo que siempre te ha caracterizado. Exactamente, debes de no tirar la toalla, y buscar la luz para lograr siempre la victoria, y tú fuiste la luz con tu liderazgo. Muchas gracias, chicos, estoy muy orgulloso de haber liderado este equipo hacia la victoria. Eso me pone muy contenta. Vamos, amigos, vengan a comer, y después irnos a la capital para celebrar su victoria. Vamos, chicos, vamos a celebrar. Sí, será muy divertido. Claro, tengo hambre. Solo iré a comer, pero no iré a festejar. Vamos, amigo, o terminarán el almuerzo. No, si podemos comer antes que ellos. En la capital del reino, estarían todos los héroes reunidos, junto con el público, celebrando su victoria contra el dragón. Un aplauso y agradecimiento a estos valientes héroes, los Heroes Unite. Esto es mágico, ¿no lo creen, chicos? Tú lo has dicho, amigo, esto es fantástico. No fue nada, lo hicimos por ustedes. Así es, gracias a ustedes por confiar en nosotros. ¿Quién hubiera pensado que sería reconocido como un gran héroe incluso en otro mundo? Mírenme todos, somos héroes, ¿o sí? Cálmate, Venom, no exageres tanto. Ojalá en mi mundo no haya desorden y siempre haya esto. Lo mismo digo en el mío, pero hay que disfrutar. Oigan, y Feimen, No me gustan las celebraciones, mucho menos estar aquí, preferiría ver a Aqua ebria gastando su dinero a lo pendejo. qué tipo tan misterioso. Por su enorme valentía, aquí tienen estas medallas como reconocimiento por su gran valor y coraje al derrotar ese monstruo. Aplausos para nuestros héroes. Así la reina Henrietta, le daría unas medallas a todos los héroes a excepción del castaño, lo cual la gente celebraba y festejaba este hito. Qué grandes somos, chicos. Muchas gracias a todos. Tengo pánico escénico. Qué lindo es recibir todo este cariño. Me dibuja una gran sonrisa. Sí, concuerdo, no tengo palabras para explicar esta hazaña. No nos agradezcan, es lo que los héroes hacen. Quiero que esto siga así. Creen que nos harán una estatua. Pues la verdad que no, pero esto quedará de experiencia. Ay, amigo, ella sin dudas fliparía con esto. Esto es mejor que el evento de la Comic. Sí, ahora lo que quiero es regresar a casa, que mis amigos me están esperando. No se preocupe, Alonso, además acordamos entre todos que usted será el primero en regresar a su casa, ya que fue el último en llegar. Excelente, pero antes, una foto final, antes de irme. Yo me apunto. Nosotros igual. Pero ¿qué hay del chico de color rojo? Pues la verdad ni idea, iré a hablar con él. La idol iría donde estaba. El castaño. Seguro no quieres a celebrar con nosotros. No es lo mismo, porque las batallas anteriores, las gané yo solo, ganar en equipo no se siente igual, solo no me molestes con eso, quedé.
por si es molesto estar aquí. Vamos, únete, además tomaremos una foto para el recuerdo. Vamos, no deberías de ser tan cerrado, deberías de celebrar que ganaste, deberías de alegrarte. Paso, ni siquiera somos amigos, así que no insistas. Tú te lo pierdes, nos vemos guapo, fue un gusto conocerte. Se nota que esa chica le agradaste, ¿será que te gusta? Puta madre Drake, ¿de qué me viste cara, de mujeriego? Ya deja de decir que toda chica que veo automáticamente me gusta, además solo hay una mujer para mí y no querría a otra. Más que a ella. No quiere celebrar con nosotros. Ya que, él se lo pierde. Era de esperarse. No tiene caso. No sé por qué los serios son más cerrados. Así es, esto es para un recuerdo irrepetible. En tal caso que esté en el techo, aleja la cámara y que se vea de fondo a él. Hora de tomar esta última foto. Yo me encargo de ello, amigo. Así Saito tomaría la foto con todos los héroes reunidos, y luego de tomar la última instantánea, el teléfono del asturiano se quedaría sin batería. Hasta ahí llegó tu batería, amigo. Nah, de todos modos, ya tengo fotos buenas, con ello ya puedo irme tranquilo. Bueno, Alonso, prepárese, ya que será el primero en recibir esta recompensa especial, y de ahí va a retornar a su hogar. Muchas gracias, Su Majestad, al fin podré descansar en mi casita. Bueno, debí decir que eres un gran sucesor de mi esposo, le deseo lo mejor en su camino de regreso. Sigue protegiendo a la ciudad, Fernando, sigue demostrando lo que estás hecho, a pesar de las cosas difíciles, siempre sale adelante, porque eres un héroe que posible lo imposible, nunca te rindas en lo que hagas. Gracias, amigo, y eso haré, no solo por la ciudad, también a mis amigos que siempre los estaré ayudando. Bueno, amigos, Fernando será el primero en irse, denle sus mejores deseos o recuerdos al príncipe de Asturias. Bueno amigo, ten estos 20 anillos como obsequio, tú solo di el lugar que quieras ir, y te llevará al instante. Por mi parte fue un gusto pelear juntos, te deseo lo mejor en tu regreso a casa. Ten este sombrero, Fernando, es muy importante para mí, conservarlo muy bien, te deseo lo mejor en tu regreso a tu casa, sigue protegiendo a tus seres queridos en tu mundo, fue un placer conocerlo. Ten esta máscara de samurái, como parte del recuerdo de una europea, cuídate mucho, Alonso, fue muy divertido conocerte, disfruta mucho tus días como si fueran los últimos, vive la vida al máximo. Ten esta chaqueta de donde vengo, fue un gusto pelear a tu lado, Fernando, cuídate mucho en tu retorno a su casa. Gracias por tener fe en nosotros, un gusto, Fernando Alonso, espero nos reencontremos en un futuro, regresa con cuidado. Te doy este lazo como obsequio, la verdad, no había encontrado otro líder igual que la capitana, fue un gusto, Alonso, regrese a su hogar, y siempre proteja de los malos que quieran hacer daño, y cuide mucho a sus amigos, le deseo lo mejor. Gracias, chicos, por todo esto, fue un gusto conocerlos a todos y pelear como equipo juntos. También les deseo lo mejor a todos, cuando regresen a sus mundos, sigan haciendo lo que mejor saben hacer. Vamos amigo, no seas grosero, solo di unas palabras de despedida. No soy bueno para esto, pero suerte en sea lo que sea que hagas, y si te apareces en mi mundo, ruega de que esté de buen humor. Eres muy misterioso en verdad, pero gracias, Feynman, y claro que lo haré si estás de buen humor. Un gusto, amigo. Bueno, corredor de Fórmula 1, dijiste que hay fantasmas en tu mundo, ¿verdad? Toma esto, es un termo tecnológico, si tienes problemas con alguno, simplemente ábrelo y los llevará al lugar donde pertenecen. Interesante, si tan solo. Ni se te ocurra. Si volvemos a vernos, quiero llevar tu carta a dar una vuelta como recompensa por ayudarte. Está bien, Danny, gracias también por ayudarnos, fue un gusto, amigo, cuídate allá. Parece que mi tiempo y el tuyo ha acabado, sinceramente lo más difícil de un servando es despedirse de los masters a los que entregaste tu lealtad, pero no te preocupes, si por alguna razón tienes un problema, ten esta espada y la vaina. Esta Excalibur está ligada a mí, si te parece mucho, no te preocupes, es una proyección de un solo uso, la puedes usar como espada normal hasta cierto punto, pero su mayor brillo está en su poder, con ello puedes usar una vez mi noble fantasma, pero solo es de un uso, así que espero que le ayude de heridas mortales, pero solo 3 veces, espero le ayude en su aventura Master, nos vemos y cuídese muy bien en su mundo. Gracias, Sever. Lo voy a usar muy bien en caso de que la situación se ponga complicada. Bueno amigo, parece que
Es hora de darnos la despedida, pero no el final. Fue un gusto verte de nuevo, amigo. Espero que sigas así, de jamás rendirte, de proteger a tus amigos en ese universo. Estoy seguro que un futuro nos volveremos a encontrar. Un gusto, Fernando Alonso. Manda también saludos a tus amigos y esas quintillizas. Diles que ellas no son las únicas que existen en ese universo. Jajaja, lo sé. Gracias, Venom, y espero tengas una gran oportunidad con Risa. Protégela también con sus amigos, y que se divierta mucho en el cosplay. Así será, viejo, lo tendré en cuenta. Uy, ya parece que se sonrojo. Así todos los héroes se despedirían del español, deseando lo mejor para él. Bueno, Su Majestad, estoy listo para volver a mi hogar. Bueno, Fernando Alonso Díaz, el nano, antes de regresar a su hogar, disfrute mucho su recompensa que seguro le va a encantar muchísimo. Por mi parte le deseo lo mejor, siempre pueda salir adelante contra las adversidades, proteja siempre con valor y humildad su mundo, pero sobre todo que siempre lo haga con una gran sonrisa y buen corazón. Le deseo lo mejor, Príncipe de Asturias. Gracias, Su Majestad, claro que lo haré, no por nada soy el nano, y siempre saldré adelante. Fue un placer estar aquí, espero en un futuro nos volvamos a ver. Hasta luego a todos, fue una gran experiencia. Creo que con esto, ya es el viaje final de esta larga travesía. Pues como es una recompensa, como dijo la reina, ya no tendrás que luchar de nuevo. Igual estate alerta por si acaso. Espera, no, es cierto. Fernando, ¿estás paralizado? ¿Qué pasó? El asturiano vería un lugar muy especial, que le hacía conocido, Oviedo, la ciudad natal del español, cosa que a Fernando estaría emocionado por volver a su hogar. Lo que tanto he soñado, al fin es una realidad, estoy en casa. No lo puedo creer, esta hermosa ciudad es tu hogar. Oye, ay, ¿quieres ver cómo fui una gran leyenda en las carreras en un museo? Espera, ¿acaso tienes un museo? Sígueme ahí, deprisa, no hay tiempo que perder. Fernando, despacio, no soy veloz. El español estaría corriendo por la ciudad, a punto de llegar a su destino. Ya llevamos como 15 minutos caminando por la ciudad, cuando llegaremos a ese museo. Solo unos pasos más hay. Listo, mi querida idol, contempla esta belleza. El asturiano llegaría al Museo y Circuito Fernando Alonso, uno de los lugares más nostálgicos con todos los logros del nano, en el motorsport. Qué hermoso y sobresaliente, me imagino que contiene los trofeos y logros que has conseguido en tu carrera. Y no solo eso, en ese lugar, hay reliquias históricas. ¿Quieres ver lo que contiene adentro? Pues claro, quiero ver lo que forjaste en las carreras. Che percorre adesso la parabolica, zig-zag per lui sotto le tribune, vince il Gran Premio d'Italia, la Ferrari di Fernando Alonso. Se abre Fernando por fuera, vamos a ver el interior de la curva, se salva pero ha pasado Fernando, y qué bestia ha hecho Fernando hoy. Is a new leader in the Indianapolis 500-mile race, it is Fernando Alonso. Esto es como un sueño, parece una juguetería viendo todos los coches, cascos y trofeos, además con tu biografía y comienzos de tu legado. Así es, pero en este espacio, es la más especial y visitada del museo. Fernando mostraría el Toyota Gazoo Racing de la Resistencia, con el trofeo de campeón del mundo, al igual que los Renault R25 y R26, con los 2 títulos mundiales al lado de las máquinas ganadoras. Increíble, el coche de la Resistencia de mi país, y los 2 Fórmula 1 de Francia, que te dio los 2 campeonatos del mundo. Así es, son muy especiales para mí, todo lo que está aquí, significa mucho para mí. Es muy hermoso, este museo lo tiene de todo, ¿qué más puedes encontrar aquí? Pues, aún falta el lugar de fuera, el circuito de karting.
El asturiano le mostraría ahí, el circuito de karting, donde el español tiene su equipo de cars, para formar futuros talentos del automovilismo. Aquí es donde siempre vengo a correr cuando no hay carreras del campeonato, o en vacaciones. Es un circuito maravilloso, tiene como curvas de los importantes autódromos que competías en las carreras. Exacto. Además aquí veo a las futuras promesas del equipo, gracias al equipo de karting que he creado. Imagina a las futuras generaciones levantando un título, gracias a tu equipo propio. Vamos a ver si podemos correr en... Fernando, te quedaste paralizado. El asturiano miraría a nada más y nada menos que sus padres, cosa que puso a Fernando paralizado, ya que hace tiempo que el nano no los había visto. Mamá, papá, no me lo creo. Ellos son tus padres, Fernando, qué lindo se ven juntos. Eso debe de ser un gran recompensa, iré a hablar con ellos. Espera, Fernando, no vayas a... pero ellos quizás no te puedan ver. No puedo esperar para verles la cara y decirles cuánto los extrañé. Pero el asturiano se detendría, ya que no tenía sentido ver a sus padres, ya que en ese universo no existe más, lo cual la cara del español se dibujaba uno de tristeza, ya que su ciclo en ese mundo había terminado. Pues la verdad, fue un placer verlos de nuevo, aunque ustedes no me puedan ver. Yo los seguiré amando en donde estoy reiniciando mi legado, los extraño un montón, que eso les quede claro. Así el español regresaría con ahí, que notó la tristeza del nano. Era obvio que no podías verlo, pero debes sentirte orgulloso de toda la aventura que tuviste hasta llegar aquí. Pero ay, si la nueva vida que estoy viviendo, ¿qué sentido tiene? Aquí era feliz y hacia lo que más me gustaba, pero me tocó esta responsabilidad de ser un héroe, donde prácticamente no debía serlo. No tengo a mi familia cerca en el nuevo mundo que me tocó proteger. Yo los extraño, me duele mucho al saber que fue la última vez que pude decirles que los amo. Lo único que tengo son a ustedes, y no quiero fallarle, como les fallé a Fastin y la señora Yuiko. Ahí, le diría una frase, que motivaría al español, sobre su propósito en el mundo que le tocó renacer. Tal vez tu vida haya terminado aquí, pero recuerda, tu vida sigue, tal vez no aquí, pero sí en el nuevo mundo en donde ahora estás. Recuerda a todas esas personas maravillosas que has conocido, a los amigos más leales, a las chicas tan lindas y serviciales, a los que ya no están con nosotros. Tú ahora eres parte de este mundo, y no, puede ser mucho mejor. No sé qué sería de mi vida si tú no estuvieras aquí, tal vez no seamos la familia que tenías antes. Pero somos ahora la familia que lograste unir tú mismo. Te amamos, te amamos. Ahí, le daría un gran abrazo a Fernando, que no podía contener las lágrimas luego de esas palabras. Mira, pareces un niño de esa manera, Fernando. Lo soy, cuando estoy siendo consolando en tus brazos, mamá. Qué dulce, Fernando, que me digas eso. Pero tienes razón en algo, tal vez mi vida aquí ha finalizado, pero estoy comenzando y escribiendo mi leyenda en ese mundo. Porque ustedes son mi mayor motivación, ustedes son mi familia, y juro que nada les va a pasar mientras yo proteja la ciudad de los peligros o malos que quieran amenazar la seguridad y paz de la zona. Yo soy Fernando Alonso Díaz, yo soy el nano. Ese es mi Fernando, sabía que dirías eso con puño de hierro. De repente, el español comenzaba a brillar, ya que iba a regresar a casa. Siguiente destino, a nuestro hogar. La aventura tuya llega a su fin. Sujétate bien, nano, y ten las alas por si acaso. Pero antes, unas últimas palabras. Hasta luego, mamá y papá. Espero sigan estando orgullosos de mí a pesar de no estar con ustedes. Yo seguiré construyendo mi legado en donde quiera que esté. Los extraño mucho. Hasta siempre. Sentí la brisa de mi hijo, cariño. Yo igual, sé que su presencia sigue aquí en este lugar. Donde quiera que esté, siempre estaré muy orgulloso de todo lo que consiguió. Si nos toca partir en este mundo, esperamos ver de nuevo a nuestro bebé. Te amamos mucho, Fernando, estamos orgullosos de ti. Con ello tendremos un fan de las carreras. Para que nos cuente cómo va a ser el campeonato de resistencia. Pues claro, con los nuevos hipercoches que van a estar en Suzuka y Fuji en 2 meses, será uno de los cambios más importantes del reglamento. Los chicos que estaban en el parque mirarían algo arriba. ¿Qué es eso de arriba? Parece una persona.
está cayendo desde arriba. Carajo, estoy cayendo de altura. Rápido Fernando, las alas. Así Fernando usaría las alas, y haría un aterrizaje forzoso, chocaría contra un árbol, y las alas se destruirían. Carajo, ¿quién diría que esta aventura acabaría con una caída como al inicio? Sí, y para peor, ya estas alas son inservibles, hasta aquí han llegado. De todos modos, regrese a casa, que es lo importante. Oye. Amigo, ¿te encuentras bien? ¿Quieres que te llevemos al médico? No, estoy bien, solo quiero llegar a casa, que quiero descansar. Viendo tu forma de hablar, eres de España, ¿no es así? Sí, pero aquí vivo, este es mi hogar, disculpen por interrumpir en algo. Bueno amigo, regresa a casa con bien. Ok, solo, ten cuidado para la próxima aquí. Gracias, Fernando Alonso se va. Sonará loco que diga, pero siento que este sujeto lo conozco, ¿pero de dónde? Pues, quién sabe, a qué se dedicará él. Sí, no pueden faltar las sorpresas en este país. Qué buen tour he pasado por aquí, en 2 semanas estaré listo para ir a esa academia. El asturiano luego de su gran travesía, llegaría por fin a su casa. Al fin, no hay lugar como el hogar. Siento una gran alegría en ti Fernando, luego de un largo y extenso viaje. Qué bueno que siempre guardo la llave en el buzón. Espera, lo veo ordenado, pero antes de irme estaba desordenado. ¿Quién habrá entrado? ¿Acaso alguien vino a robar aquí, o le diste a alguien más la llave de repuesto? ¿Verdad? Le había dado a Uzaki Sakurai, ya que tenemos planes para estas vacaciones. Bueno, debo cargar mi teléfono. Tenga su cargador. Pero cuando el español cargó su teléfono, explotaría de muchos mensajes y llamadas perdidas, además vería la fecha de hoy y sobre cuánto tiempo se fue de su travesía. ¿Qué? 148 llamadas perdidas, 333 mensajes no contestados, y la fecha estamos fines de agosto. Parece que ese viaje afectó mucho el tiempo, parece que para nosotros fueron días, pero en el tiempo de aquí fueron meses. Lo peor de todo, mis vacaciones se han cortado. Al menos tienes este fin de semana y la próxima. Apuesto que estarán muy molestos mis amigos porque me fui. Tendré que decir la verdad a los chicos, Miku y Yotsuba, pero a los otros ni idea. Bueno Fernando, dile que tuviste problemas con tu estadía aquí, mejor descansemos y más luego, hablamos con los chicos. Sí, mejor veo la tele si hay un buen programa antes de dormir. Interrumpimos este programa para las últimas noticias. Al parecer se está dando un robo por un banco del centro de Tokio. 3 personas están armadas y tiene de rehén a 6, lo cual la policía está tratando de detener el problema. En serio que no puedo estar en paz por 5 minutos, supongo que hay que hacer un último trabajo. Muy bien, es hora de darle un merecido con estas mejoras. Oye, ¿creíste que irías sin mí? Yo también quiero divertirme una última vez. Pues hagamos esto una última vez. Bueno Fernando, listo para patear traseros nuevamente, que la ciudad sepa que regresaste. Así es, Fernando Alonso Díaz está de vuelta. El nano está de vuelta.
Hospital del señor Nakano. Mai y Sakuta se encuentran frente a Maru en la oficina. Están discutiendo sobre el paradero del nano. Entonces, ¿alguna novedad? ¿Ya lo encontraron? Nada aún. Sus hijas y sus amigos lo han buscado por todos lados, pero no hay ninguna pista sobre su paradero. Espero que no le haya pasado nada malo. Ese chico ha sido un amigo muy importante para mis hijas. ¿Querían hablar de algo más? Mai intercambia una mirada con Sakuta antes de responder. Sí, de hecho, hay algo más. Parece que 2 personas están buscando hablar con usted. Así es. Nos mencionaron que representan a una marca de automóviles, específicamente su división de carreras. En ese momento, la puerta se abre y entran 2 jóvenes con actitud decidida. Se presentan con respeto. Buenas tardes, señor Nakano. Mi nombre es Yu, y él es mi compañero, Ayasaka. Venimos en representación de Toyota Racing Development. Queríamos confirmarlo. ¿Usted conoció a Fernando Alonso Díaz? Maru frunce el ceño, algo sorprendido por la mención. Sí, lo conocí. Fue tutor de mis hijas durante un tiempo. Eso es excelente. Estamos buscando al señor Alonso para integrarlo en un proyecto muy ambicioso. Hemos seguido su trayectoria y conocemos sus habilidades al volante. Creemos que sería la pieza clave para nuestro próximo desarrollo en el mundo de los hipercars. Entiendo. Pero, como ya saben, nadie ha podido encontrarlo. Mis hijas y sus amigos han hecho todo lo posible. Apreciamos que lo intenten. Este proyecto podría marcar un antes y un después en la industria automovilística, y Alonso sería esencial. Si tienen alguna información, por mínima que sea, agradeceríamos mucho su colaboración.